Dios le bendiga. Tenemos Génesis. Por favor, ¿podrías ponerme el himno que cantamos, el 12, sin música, o sea, ni cantado, o sea, la letra, por favor? El próximo, muy bien, déjalo ahí. Lean esa estrofa de ese himno. Amén. La palabra ocupación, ¿qué significado puede tener para ustedes en esta hora? ¿Pueden hablar? Ocupación. Un deber, un trabajo, oficio, ¿sí? Pero una prioridad que me ocupa. Y vamos a ver entonces, según leímos en la Escritura, en el libro de Génesis, estamos comenzando un año. ¿Cuántos han leído el libro de Génesis? Al menos 3 o 4 capítulos. Todos nosotros hemos leído algo de Génesis, ¿o no? Te dice, y es un libro que... ¿Cuál es el libro que dicen los eruditos que es el primer libro, que primero que se escribió? Job. ¿Y por qué no está Job primero en la Biblia y aparece Génesis? O sea, ¿bajo qué voluntad se escribió la Biblia entonces? ¿Bajo la voluntad de quién? Totalmente ¿de quién? De Dios, de Dios. Si Moisés escribió el libro de Job, o quien escribió el libro de Job fue el primero que escribió y se escribió, pero Dios le plació poner ¿qué? A Génesis. ¿Por qué? La contestaron muy bien. Porque ahí conocemos un poquito de lo que nosotros somos, ¿o no? De lo que de donde nosotros venimos y hacia donde nosotros, pero también en tema de adoración y alabanza, dice que sea nuestra ocupación. Y hay diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, según la Biblia. Sí la hay. Y nosotros, por la razón que en principio sucedió, no solo aquí, sino también a nivel de las cortes celestiales, el pecado se fue madurando en las cortes celestiales hasta que el enemigo de las almas, conocido como ¿quién? Fue echado ¿de dónde? Del cielo, no sin antes ser llamado al arrepentimiento. Los ángeles que cayeron con él no sin antes ser llamados a reconciliarse nuevamente con la voluntad de ¿quién? De Dios. La batalla fue tan dura como puede ser dura para atraernos a nosotros a los pies de Cristo nuevamente. En el cielo hubo una batalla porque esos ángeles no se acercaran al llamado que Satanás le estaba haciendo. Y hoy día hay una batalla de igual forma en el cielo por nuestras almas. El cielo se desborda en bendiciones, en llamados por cada uno de quienes, de nosotros, para que nos ocupemos en alabar y adorar a Dios correctamente y en el tiempo que Dios lo requiere. Para nosotros es de bendición que podemos alabar a Dios y llamar a Dios y pedirle a Dios todos los días. ¿Es correcto? Y para Dios es prioridad que lo hagamos, pero también que saquemos un tiempo especial para estar con Él y solo con Él. Entonces, hay un enemigo que en el cielo se opuso y también buscó la forma de oponerse al plan de perfección que Dios tenía para la raza humana desde su creación. Es más, desde antes de crearlo, ya el plan de Dios y el deseo de Dios es que la raza humana permaneciese en la perfección de Él. Pero
por la debilidad, por el momento donde se debilitó la fe de Eva, también debilitó la fe de Adán y cayeron ¿en qué? En pecado. Génesis 2:9, Dios, después de todo ese proceso, tuvo que hacer concilios, conversar la situación. Y ese ejemplo también nosotros como iglesia lo estamos heredando. Para toda situación en la iglesia es necesario que la iglesia ¿qué? Aporte, se ocupe. Y a veces en los asuntos comunes la iglesia se ocupa mucho. Pero cuando se habla de la ocupación de alabar y glorificar, debemos dar más del 100, ¿o no? Y a veces es lo que mantenemos un poco ¿qué? Bajito, fuera del nivel. Y somos llamados hoy a que elevemos el nivel de alabanza y de adoración ¿a quién? Y hoy, ¿qué día es? Sábado. Entonces hoy la ocupación de nosotros debe ser la común o total adoración ¿a quién? A Dios. El enemigo ha afectado lo que se llama adoración, por decirlo así, desde el cielo para acá. Lo ha afectado. Pero Dios en su misericordia nos ha dejado suficiente conocimiento a través de las Escrituras para que nosotros podamos restaurar la adoración que Él se merece. Y no sin su ayuda, porque Él está presente en todo momento para ayudarnos. Tiene los recursos a nuestra disposición para ser ayudados. En el principio, dice la Escritura, en Génesis 2:9, que Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Un árbol, 2 árboles o todo lo que? Todos los árboles. ¿E identificó cuántos en especial? 2. Estamos hablando de principio y usted está entrando en un conocimiento nuevo que está ahí desde cuándo escrito. Más de 2000 años. Escrito para nuestra ¿qué? Enseñanza. Y ustedes muy bien contestaron que nosotros estamos, el Génesis se escribió para nuestra enseñanza y decirnos a nosotros quiénes somos, cuáles son los requisitos para poder recuperar para la condición de ¿qué? De servidores de Dios en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Y la perfección se va a ir allegando ¿a quiénes? A nosotros. Humanamente no la podemos lograr, pero Dios la tiene para ponernos ese sello final y firme cuando nosotros clamemos a Él por salvación, ¿o no? Hoy día es un día de clamar ¿qué? Salvación. Hoy es un día de adoración. Hoy nos debemos ocupar en nuestra salvación con temor y ¿qué? Y temblor. El enemigo ha atacado las bases fundamentales del plan de Dios. El matrimonio, el sábado, y desde el principio el enemigo cambió la voluntad de Dios para con nosotros en el corazón del ser humano, ofreciéndole ser como dioses, ¿o no? Como dioses. Y en esa parte se equivocó. Pero en la parte de conocer el bien y el mal no se equivocó. Pero un negativo con un positivo, el resultado es ¿qué? Negativo. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar dónde está totalmente positivo. Positivo, la palabra de Dios, es que nosotros vayamos al árbol de la ¿qué? La vida. Y hoy es un día de ocuparnos a ir a esa experiencia cerquita del árbol de la ¿qué? No hemos llegado literalmente, ¿verdad que no? Pero estamos en camino. Y ustedes saben que Adán y Eva perdieron la oportunidad en el momento de pecar de ir al árbol de la ¿qué? Y se introdujeron en el árbol del ¿qué? Del bien. Y yo siempre he dicho que doy gloria a Dios porque por lo menos y a ese árbol le dejó algo de bien, ¿o no?
Porque si hubiera sido un árbol del mal, no hubiese que buscar nada. ¿Escoge esto o no escoge esto? Pero dentro de aún el árbol ese que era prohibido para el ser humano, porque el día que comiese de él, ciertamente morirás. El enemigo aprovechó esa oportunidad y esa puertita que él veía con una oportunidad y se la presentó ¿a quién? A Eva, pero a través de Eva se la presentó ¿a quién? A Adán, y a través de la raza humana se la ha ido presentando a cada ser humano que ha pasado por esta ¿qué? Y cada uno de ellos y cada uno de nosotros ha tomado o tomará una ¿qué? Una decisión. Pero una decisión sin orientación no va a ser, porque Dios siempre se ha ocupado de orientar a sus criaturas. Eva y Adán fueron orientados, no se le acerquen al árbol ese, no vayan allí, ustedes manténganse alejados de esa que siempre anden juntos, ¿o no? Y así sucesivamente. Pero el enemigo dijo, este es el árbol, aquí es donde yo me voy a trepar, y estas frutas eran bonitas o no eran bonitas. Llamaban la atención si estaban salidas de la mano de ¿quién? De Dios. Y en esta vida hay cosas deslumbrantes que a veces nos sacan a nosotros de la voluntad de ¿quién? De Dios. Y cuando nos damos cuenta, el regreso se hace un poco difícil, y no le digo imposible, porque para Dios todo es ¿qué? Posible. Pero si usted no tiene el recurso de quién es Dios, se le va a hacer imposible. Humanamente se nos hace imposible, pero gloria a Dios, porque Dios nos está dando la oportunidad de hoy conocer que en Dios hay oportunidad. Una oportunidad para cada uno de nosotros. Usted lee el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis y dice, y Dios mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del ¿qué? Del huerto. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ¿qué? Entonces, puedes comer de todo árbol. Y a todo árbol le pone una sola condición. Un solo árbol de todos los que creó. Usted y yo no debemos estar ¿qué? Comiendo. Porque según Adán y Eva comieron de ese árbol simbólico, literal, en aquel tiempo literal, pero ahora es simbólico ¿para quiénes? Para nosotros, un símbolo de peligro, ¿o no? Un símbolo donde usted puede estar perdiendo más que ganando. El Señor nos está llamando a recuperar la victoria a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él proveyó ese medio y está disponible para cada uno de nosotros. Y vemos entonces que si usted lee el 17, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, y va al capítulo 3, al versículo 1, la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Esa pregunta, ¿tenía razón el enemigo? Que decía que Dios le prohibió que de ningún árbol se comiera. Él le dijo que de todos podía comer menos de uno, que estaba identificado, que estaba señalado por el dedo de ¿quién? De Dios. Y él dijo, espérate, yo le voy a hacer una preguntita donde que no lo dejó comer. Satanás sabía todas esas cosas, él había estudiado ya y sabe de la Biblia, ¿o no sabe? Él sabe de la Biblia. Él se la citó a Jesús, que nos la cite a nosotros. Entonces nosotros tenemos que decir, tengo que escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida ¿qué? Y escudriñar no es leerla por encimita. Versículo tras versículo, precepto tras precepto, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, y así se seguirá estudiando la ¿qué? La Escritura. Y gloria a Dios por este pueblo. Porque este pueblo viene de muchos pueblos, de muchas personas que tenían diferentes conocimientos, pero también tenían diferentes talentos, y el Señor los está conglomerando en un solo ¿qué? Pueblo, para que glorifiquen su nombre.
para que nosotros podamos ser el pueblo escogido de Dios y podamos sostener esa verdad levantada en alto para la gloria de su nombre. Entonces, el mismo principio, el 3:1 dice que la serpiente, el versículo 2 dice, la mujer respondió, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. ¿Tendría excusa Eva o estaba en desconocimiento Eva de que Dios le había advertido que del fruto de los árboles no podían comer de ninguno? O ella sabía que de esos frutos podían comer. Y ahora, ¿qué más dice? Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Ella lo sabía claramente. O sea que Dios había enseñado con anticipación a Eva y a Adán que era lo bueno y que era lo malo. A saber discernir entre una buena decisión y una mala. Y lo está haciendo con nosotros hoy. Amén. Lo está haciendo con nosotros hoy. Y nosotros vemos que el enemigo sigue con el mismo principio. El enemigo no da vuelta atrás. Él insiste. Y ahora más que está como león que rugiente, buscando a quién devorar. Y si le fuere posible, engañaría aún a los que escogidos. Así que es momento de nosotros centrarnos más en la palabra de Dios. Centrarnos más en el plan de redención. Leer cosas que nos edifiquen en la fe. Que nuestra fe se funde sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces vemos que el enemigo, Eva sabía lo que tenía que hacer y no lo que. ¿Ve? Y entonces, si seguimos leyendo, entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no que, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y conocedores del bien y del qué. En ese versículo hay verdad y hay qué. El ser como dioses. Y aún así se acercó bastante a qué. A la verdad. Pero no venía de una boca que no le pertenecía a decir qué. Eso. Porque Dios dice en un momento dado que tiene que tomar una decisión sobre el ser humano creado y puesto en el Edén, de sacarlo ¿de qué? De sacarlo ¿del qué? Del Edén, ¿o no? Y dijo, lo tengo que sacar por esta razón. Y bíblicamente hay una razón. Porque estos son ahora como uno de nosotros, sabiendo el bien. Y todavía nosotros nos seguimos creyendo eso. Y creemos que merecemos estar en el Edén. Satanás creía que aún haciendo así, él se iba a quedar dueño del reino de los cielos, o si no iba a reinar todo el tiempo aquí en lo humano. Y también se lo vendió ¿al qué? Al ser humano. Pero nosotros, por la gracia de Dios, no compramos esa. ¿Verdad que no? Porque nosotros dependemos total y únicamente de la bendición de ¿quién? De Dios y bajo la voluntad de Él. Así que nosotros estamos con la ayuda de Dios apartándonos de ese pensamiento. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo y comió igual que ella. Entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las pusieron. Ahí empezaron a conocer ¿qué? El mal. ¿Estaban bien vestidos o no estaban bien vestidos? Para los efectos estaban desnudos pero cubiertos con la gloria de ¿quién? De Dios. ¿Y se avergonzaban? No tenían por qué avergonzarse. Pero inmediatamente comieron de ese fruto, la vergüenza le llegó. ¿O no? El miedo le llegó. El temor a Dios le llegó. Cuando hablaban con él cara a qué? A cara. Y por misericordia de Dios, Dios se vedó su gloria y se vistió de humanidad en Cristo Jesús. Para que tú y yo lo viésemos de más de cerca. Y gloria a Dios por eso. Es una puerta de salida, pero es una puerta de entrada también. ¿O no? Salimos del peligro
Caemos en Jesús y entramos al reino ¿de quién? De Dios, por la gracia y por el perdón que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Salimos de las garras de la segunda muerte porque Él murió la segunda muerte por ti y por mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Yo doy gloria a Dios porque Dios me dice desde el principio que Él es mi Salvador, que Él me está dando una oportunidad de levantarme y esperar nuevamente participar de ese Edén que se perdió en el principio, pero que Él los resguardó para dárnoslos a nosotros con mayor gloria. Con mayor gloria. Pero Satanás siempre tergiversa las cosas. Le dijo, bueno, el día que comas de él es que tú vas a saber lo que es, ¿verdad? Y vas a ser como dioses. Pero ¿ha dado resultados? Bueno, no. ¿Se ha sufrido o no se ha sufrido? El mismo principio de muchas cosas, Él las pone a la inversa. ¿Cuántos días tiene la semana? Pregunto. 7. ¿Cuántos son del Señor? Todos. Pero ¿cuántos el Señor te regala a ti y te pone a tu disposición? 6. ¿Y dónde está el otro? 7. Está bien, pero vamos a ver. Ya yo sé lo que ustedes tenían que contestar. Lo contestaron bien. 6 me ha dado a mí. Por gracia, ¿o no? ¿Para que hagamos qué? Y voy a ir a la inversa. ¿Para que hagamos qué? Bueno, voy a ver, estoy preguntando. Él me dice, para trabajar, para estudiar, ¿para qué más? Comer, dormir, hacer deberes, pero sin pensar en Él. No, ¿verdad que no? Pero ¿cuándo usted aprende eso y cuándo yo aprendo eso? Cuando me lo enseñan, ¿o no? Porque mire, vivimos una vida que nos levantábamos, comíamos, si eran guanimes, comíamos guanimes, si era marifinga, si era sol leche con leche, si era con un huevito cocinado y el caldito con mucho ajo para que se mojara y éramos felices con eso, ¿verdad que sí? Pero hasta ahí llegábamos. ¿Y a quién agradecerle el huevito, la yautiguita que aparecía? Entonces, ahora nosotros empezamos a agradecer, a tener una vida diferente de agradecimiento a Dios por lo que en el pasado sobrevivimos. ¿Sobrevivimos a condiciones de salud extremas o no? Bebíamos unas medicinas que se moría el parásito y casi uno agonizaba también. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Porque Dios tenía un propósito con cada uno. ¿De quiénes? De nosotros. Hermanos, y el enemigo te dice, Dios te dice, tienes 6 días y uno es para ti. Pero de forma ¿qué? Especial, ¿o no? En ese tú te vas a reunir conmigo, me vas a glorificar, me vas a alabar y esa es tu ocupación las 24 horas de este día sábado, ¿o no? ¿Cuántos reconocen que la ocupación suya hoy no es bregar con los cajos, no es hacer limpieza en la casa, sino es glorificar el nombre de Dios? Y eso redundará en nosotros en bendiciones hasta que sobreabunden. Gloria a Dios por eso. Y ese es el principio que nosotros debemos reconocer en la creación. La gente lee el Génesis y empieza a echarle culpas a Dios, como empezó a hacerlo Eva, como empezó a hacerlo Adán. Pero nosotros no debemos adoptar esa misma actitud. Debemos decirle gloria a Dios que todavía tenemos una oportunidad de justificar las cosas. Y todavía tenemos una oportunidad de disfrutar del Edén en un futuro cercano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mire, es hermoso leer esto. También lean los libros que nos ayudan a comprender esa verdad con más profundidad. Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, 2 y 3. Y usted va a ver cuál fue la batalla en el cielo. ¿Y cuál es la batalla ahora para defendernos a nosotros de las garras de quién? Del enemigo. Dios siempre se ha dispuesto en misericordia para cada uno de nosotros. Y no hay excusa, y no la tendremos si no le hacemos caso a su voz. Pero hoy, gloria a Dios, porque cada uno de nosotros está aquí para escuchar la voz de Dios y decirle, Dios, sálvame. Miren,
Dios los sacó del huerto, a Adán y Eva. Y dicen los escritos que ellos se acercaban y puso unos ángeles ¿a qué? A proteger la entrada, porque no le iba a permitir que fueran y comieran del árbol de la vida y perpetuaran la maldad. ¿Y saben qué? Por eso usted y yo hoy estamos aquí. Porque la maldad no se ha perpetuado. La maldad fue vencida en la cruz del ¿qué? Del Calvario. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario. La resurrección fue gestada después de esa muerte cuando Cristo resucitó. ¿O no? El ascenso al cielo garantiza nuestro ascenso al cielo por 1000 años. ¿O no? Y luego se garantiza que habrá una tierra nueva y unos cielos ¿qué? Nuevos. Y eso me ayuda a mí a confiar que yo veré aquellas bellezas que dejaron de ver Adán y Eva. Pero que Adán y Eva no se perdieron. Adán y Eva tuvieron que hacer lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy día para poder entrar en ese camino estrecho hacia la salvación nuevamente, hacia la perfección nuevamente, hacia ver ese Edén restaurado y magnificado por la mano creadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más bello que va a ir a ese Edén, ¿qué debe ser? ¿Qué será? Que Cristo estará con nosotros, pero nosotros le damos vida a ese Edén, ¿o no? Porque nosotros somos los súbditos de ese reino. Sin nosotros el Edén está guardadito, está allí, pero no está, por decirlo así, vivo. Pero nosotros le vamos a dar vida a ese ¿qué? A ese Edén. Porque el principio de Dios era mantener a Adán y Eva en perfección, guardando y labrando aquel ¿qué? Edén. Y hoy día, este lugar debe ser un pedacito de ese Edén. Un llamado a nosotros reconocer, oye, aunque sea de la verja, fuera de la verja, yo tengo que mirar ese Edén. ¿O no? Adán y Eva estuvieron mirando ese Edén por bastante tiempo. Y dice que iban con sus hijos allí a adorar y a alabar a Dios y a pedir perdón y a reconocer que habían ¿qué? Fallado. Hermano, no deje la iglesia. No deje la iglesia. Congréguese en el nombre de Jesús. Y si lo sacan por una puerta, quédese en los portones. Trate. Haga la buena batalla de la ¿qué? De la fe. Adán hizo la buena batalla de la fe. Iban allí. Dicen que ese Edén estuvo en la tierra por bastante tiempo, ¿saben? Por bastante tiempo. No lo sacaron seguida. Al tiempo del diluvio Dios lo quitó. Al tiempo del diluvio Dios lo quitó. Porque Él venía a traer una destrucción sobre la ¿qué? Sobre la tierra. Pero dice que ese Edén va a ser restaurado a mayor belleza que la que tenía primero. Gloria a Dios por eso. Nosotros vamos a ver el templo más bello que ojo humano no ha visto. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren ir allá? Vamos a ir a la Sion, a la Canaán celestial. Y allí iremos al templo de ¿quién? Oiga, y para más, ese templo se moverá hacia la tierra nueva, junto con todos los redimidos, junto con toda la dirección del cielo, a plantar banderas en esta tierra renovada. Gloria a Dios. Ahora, ¿te estás dando cuenta si le estás permitiendo a Dios plantar bandera en el corazón tuyo y mío? Eso es importante saberlo hoy, ¿o no? Es importante que digamos, yo tengo el corazón ahí para que Dios lo abra en dos, ¿o no? Lo abra en dos y se asiente. Y se asiente en mi corazón, o sea, en mi mente. Mi cerebro se divide en dos y le deje el espacio total ¿a quién? A Dios. Si alguna parte yo tengo que ver con el cerebro, que Dios la controle y me dirija. Para tomar decisiones que me lleven de nuevamente a sus pies. Y si estoy ahí, en esa batalla, que continúe llevándome, atrayéndome hacia Él. Porque yo quiero glorificar a Dios todos los días de mi vida. Quiero hacer que el sábado mi vocación, mi ocupación, mis pensamientos estén en la voluntad de ¿quién? De Dios. Y lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Sábado pasado, el enemigo dijo, te vas en la guaguita, tú no vas a ir para allá temprano ni vas a llegar allá.
pues se apagó la guagua, yo no sé, moví unos cables y la guagua prendió. Yo dije, yo no voy a seguir, yo voy a virar para atrás para mi casa, pero yo no voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Verdad que no? Ayer me puse a mirar la guagua y a mover el cable. Y le dije, Señor, ¿tú sabes cuál cable fue el que se aflojó? Yo entendía que podía ser un cable. Mire, 2 movimientos. Sí, es la blanca que venía a buscar unas mesas y una silla. Pero el Señor permitió las mesas y las sillas allá en casa, porque habían recursos para hacerlo. ¿O no? Nada se perdió. Todo funcionó. Le damos gracias a los hermanos que nos acompañaron el sábado pasado. Y a los que no fueron, sé que había situaciones difíciles. Pero, gloria a Dios. Yo le dije a Dios, prepara este hogar, porque cuando ustedes van para allá, yo digo, Señor, este hogar se convierte en propiedad de tu pueblo. ¿O no? No de tu pueblo, tuya. Que se haga tu qué, tu voluntad. Y gloria a Dios por eso. Entonces, conseguí el cablecito. Yo dije, la voy a prender, prendió. Yo dije, ahora voy a mover el cable y cuando se apague, sabré si hay un cable suelto. Exactamente. Un cablecito en una bobinita que estaba pegado, pero hacía un contactito, estaba con la goma nada más, y cuando uno lo empujaba parece que hacía el contacto y funcionaba, prendía la guagua y no le fallaba, pero en el temblequeo de la cajetera, en cualquier momento, ¡puf!, se apagaba. Pero gracias a Dios, Él proveyó eso, ¿verdad? Pero la vocación mía el sábado no era bregar con la guagua. ¿Era qué? Aquí se quedó una y ahí durmió hasta el lunes o el martes o el domingo. Hasta que Dios suplió cómo moverla de ahí. ¿Me entienden? Así que nosotros debemos empezar a practicar un poquito eso con la ayuda de Dios. Ser valientes. Eso se llama ser valientes. Para poder arrebatar el reino de los ¿qué? De los cielos. Porque lo que nos pasa en este mundo es nada con la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario. En beneficio de cada uno de nosotros. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es el reposo de Jehová tu Dios, porque Él creó ¿qué? Hizo todo. ¿Y lo creó para Él o para nosotros? Para nosotros. ¿Lo creó para quiénes? Para nosotros. El sábado lo creó para quiénes? Para nosotros. Los 6 días de la semana anteriores los creó para quiénes? Para nosotros. ¿El trabajo mata o el trabajo ayuda? El trabajo ayuda. El trabajo es bendición, el trabajo es salud, pero tampoco podemos permitir que el diablo nos ponga a trabajar nada más. Tenemos que decirle a Dios, dame reposo, y el reposo de Dios está dispuesto para cada uno de nosotros. 6 días para trabajar y el sábado reúnete conmigo, ¿o no? Y verás que habrán bendiciones hasta que sobreabunden. Siempre el Señor nos da la ventaja a nosotros. ¿Nos las da o no las da? De los chavos nos da el 90. De los días nos da 6. ¿Ah? De la recuperación de nuestra salvación, el vencer la muerte y el pecado nos dio 100%. ¿Cuánto? 100%. Ahí no metí la mano yo. ¿Verdad que no? Dios se dispuso a morir por mí en la cruz del Calvario, 100%. Se dispuso a vencer la muerte. Se dispuso a la experiencia de la resurrección por cada uno de nosotros. A nosotros nos toca ser obedientes. Escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Crecer en eso. Aceptar que no somos nuestros. ¿Somos de quién? De Dios. Y que en sus manos podemos ser instrumentos ante un llamado. ¿Sí o no? Gente fueron en el pasado, están registrados aquí por un llamado o no. Un llamado a llevar este mensaje, un llamado a llevar esto, un llamado a llamar la atención al pueblo, no sé, todo eso está ahí. Dice, porque en 6 días. Así que, con que Dios te ha dicho que no trabajes ningún día. Bueno, te digo, pero parece que esa es una buena atracción para el ser humano, porque hay gente que no trabaja. Pero nosotros sabemos que tenemos que trabajar, ¿verdad? Ahora, dentro de ese engaño, no, el Señor ha dicho que podemos trabajar los 7 días y si hubieran 8 también los ¿qué? ¿Hay gente que dice eso? Sí.
¿Hay gente que puede estar enseñando eso? Sí. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, conforme a la palabra, debemos enseñar que se pueden trabajar los 6 días. Y están identificados, tampoco es el que yo quiera. Dios identificó el sábado como el día de reposo. El día de nosotros acercarnos con más libertad a Él, con mayor interés, ocuparnos en eso, de alabar y glorificar el nombre de ¿quién? De Dios, porque en los 6 días de la semana haga un repaso y hagamos un repaso, a ver si nosotros agradecemos mucho. Nosotros lo que hacemos es pedirle en la semana. Levántame, Señor, para ir al trabajo. Permite que no llegue tarde a la cita. Permite que el carro no se me dañe. Y amén. Son peticiones y el Señor las contesta. Pero ¿cuándo sacamos tiempo? Gracias, Señor, porque llegué a tiempo a la cita. Gracias porque el carro me llegó, me trajo, mi entrada y mi salida fueron sin ningún inconveniente. Todo eso tiene que despertarse en nosotros, para que usted vea y yo vea las bendiciones que sobreabundan. Y en especial en este santo sábado. El enemigo nos está diciendo que los 7 días se trabajan, especialmente el qué, el sábado, porque se cobra hasta qué. Pero nosotros tenemos que resistir esa tentación. Resistir esa tentación. Y si la resistimos, ¿quién se va a ir? La Biblia dice que cuando usted resiste los llamados del enemigo, él se va. Porque ¿quién entra? Entran los ángeles protectores, ¿no? El cielo entra a protegerte. Así que glorifiquemos a Dios. Ocupémonos en ese momento. Dios nos pone hoy como cultivadores y guardadores de sus mandamientos. Cultivadores y guardadores. Cultivar es que mantenerlo ¿qué? Vivo, cuidar la planta, echarle la bonito, y especialmente porque eso tiene un propósito de que se grabe en los corazones de las personas que nosotros le presentamos el mensaje. Y entonces esa palabra va a dar fruto en el corazón del ser humano. La palabra de Dios sembrada en el corazón no torna atrás vacías. Trae una de 2 respuestas. Una de 2 respuestas. ¿Cuáles serían las 2 respuestas cuando usted escucha la palabra de Dios? ¿Qué puede traer? ¿Sí o qué? ¿Sí o no? ¿Y de quién depende esas respuestas? De la persona. Ahí Dios te da libre ¿qué? Yo te pongo las 2, la vida y la muerte sobre la mesa. Tú escoges. Si escoges para vida, amén y gloria a Dios. Si te vas del otro lado a buscar allá a ver qué es lo que te pone, te tienes que atener a unas ¿qué? Consecuencias, y si no viras para atrás a tiempo, si no reconoces que Dios se queda con la mano ¿qué? Extendida, Él te da y se queda ahí esperando respuestas. Él no hace, me la echa al bolsillo, ya se la di, que Él se haga responsable. Él también Él también interviene, Él también inquieta. Para eso está el Espíritu Santo de Dios dispuesto para nosotros. Así que vemos nosotros que nos pone hoy, Dios nos dice, todos los días puedes trabajar, pero el sábado no harás obra común alguna, sino harás trabajo para mí. ¿Para quién usted trabaja hoy? Y hablo de trabajo porque Dios trabaja también, ¿o no? Hoy atiende nuestras necesidades. Pero nosotros también, cuando dejamos que Cristo trabaje en nosotros, somos como ¿quién? Como Él, que trabajamos para el bien de la ¿qué? De la humanidad. Para hacer el bien. No dependiendo, porque ya nosotros, los recursos de nosotros los tenemos ya en el ¿qué? En el bolsillo, 6 días, los 6 días previos, ¿o no? Yo tengo que hacer arreglos para el viernes, prepararme para este día. Y si nos equivocamos, porque no somos perfectos. Porque tampoco le voy a poner una camisa de fuerza. Pero usted se equivoca. A Jesucristo tenemos como ¿qué? Como abogado. Y Él atiende nuestro caso y lo pasa a juicio, ¿o no? Y Él, si es meritorio, hace, aquí están mis manos, aquí están mis marcas, por Él, por ella morí yo. Amén. Así que hacer el bien en este día es nuestra mayor ocupación. Servirle a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios conoce el bien y el mal por mucho tiempo, dice aquí esa porción, que Dios le permitió venir de lejos a contemplar el hogar de su inocencia. ¿Cuál es el hogar de tu inocencia y de mi inocencia ahora que conocemos un poquito de la Escritura? ¿Cuál debe ser?
A veces nosotros decimos, ay, me gustaría vivir en el tiempo de antes, cuando se colaba café, cuando se cocinaba leña. ¿Ese será el hogar de nuestra inocencia? ¿No? Claro, nos compensamos mentalmente, psicológicamente con eso. Pero el hogar de nuestra inocencia debe ser la Canaán, que el Edén. ¿O no? Aquí dice clarito, dice, de lejos contemplar el hogar de su inocencia, con la entrada velada por los ángeles vigilantes. ¿Quién de nosotros puede ir hoy y tocar la puerta del Edén y entrar? Pero ¿quién fue por nosotros? Jesús. ¿Quién está en el cielo listo para tocar, para abrir la puerta y venirnos a buscar? Jesús. Así que nosotros debemos estar hoy aspirando, cuando entramos por ese portón para acá, estar a las puertas del Edén, aunque los ángeles están todavía con las espadas que refulgentes protegiéndolos para que no comamos del árbol de la vida. Antes a Adán y Eva literalmente le pasaba, pero hoy tú y yo podemos estar comiendo del árbol de la vida ya, ¿o no? Cuando comemos la palabra, comemos pan de vida. Cuando bebemos a Jesús como el agua de vida, estamos saboreando algo de lo que es vivir en la vida eterna. Y si nos enfocamos claramente eso y nuestra costumbre se vuelve estar alimentándonos de Cristo, gloria a Dios, empezamos a vivir un paraíso aquí, preparándonos para ir al verdadero Edén. Dice que él, le voy a leer esto aquí, en la puerta del paraíso custodiaban por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y Eva, Adán con sus hijos, a adorar a Dios. Aún de afuerita, cuando ellos vieron lo que perdimos, ya no podían entrar, pero estaban anhelando entrar de nuevo, ¿o no? Pero reconocieron que adorando a Dios y alabándolo y asistiendo allí, por eso usted no deje de venir a la iglesia. Y si no puede venir físicamente porque está enfermo, glorifique a Dios en su mente, ¿o no? Grábese eso. Nosotros debemos grabarnos eso, porque a veces nuestra vida se nos imposibilita por las condiciones del pecado, ¿verdad? Que nos afecta la edad, nos debilita lo físico para poder asistir, pero no dejemos de estar en un día como hoy glorificando el nombre de quién. Donde quiera que estemos. Y no vamos a dejar de cometer errores, pero usted, cuando toque un error y la conciencia le diga, dígale a Dios, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Allí iban. Allí renovaban sus votos. Hoy estamos como Adán y Eva y sus hijos, ¿o no? Los estamos trayendo a la iglesia, traemos a nuestros seres queridos a la iglesia y miramos de lejos. ¿El qué? El Edén restaurado. Hoy día, usted quisiera salirse de esta bullicio del mundo que está terrible o no está terrible. Pero la única forma es mantenernos a las puertas de la entrada celestial. Cuando esa puerta se abra, digamos, gloria a Dios. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Pero abra su puerta. Abramos nuestro corazón para que el Señor se manifieste. Y cuando nos pregunte a nosotros y no tenga que preguntarnos quién te enseñó que estabas desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas qué? Desnudo. Dios nos dice a nosotros que estamos desnudos, fíjese. Pero Él puede, ¿o no? Porque Él nos dejó vestidos. Él proveyó la vestidura. Se la proveyó en gloria. Y la pudiésemos tener si no hubiese habido caída. Y aún así, cuando ellos se vistieron de hojas de higuera, le puso las vestimentas simbólicas de Jesús, ¿o no? De aquel corderito que se iba a sacrificar en un futuro, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y los vistió con pieles. A nosotros nos tiene guardadas unas vestiduras totalmente blancas. Así que nosotros tenemos que decirle a Dios, perdóname, lávame en la sangre de Jesús. Que cuando tú vayas a poner esas vestiduras no veas manchas en mí, porque me las vas a retener, ¿o no? Pero Dios no quiere retener ninguna de nuestras vestiduras. De los que estamos aquí en esta mañana, Dios nos está llamando a que no le hagamos caso a los llamados del enemigo. Que sepamos que cuando Él le dijo que no se comiera de ese árbol, no se debía comer de ese árbol. Que conocimos el bien y el mal
Esa experiencia es para los mundos no caídos por la eternidad. Esa experiencia. Hermano, es que no se va a acabar esto porque usted está llamado hoy y va a tener asignación. Asignación a ser como los bereanos. Los bereanos, a ver si esto que me está diciendo ese hombre ahí es verdad. Se iban a estudiarlo ¿dónde? A su casa. La iglesia de nosotros, la iglesia local, se está levantando con juventud. Se está levantando con gente nueva. Y esa gente nueva tiene que conocer las raíces de la verdad por la cual batallamos en fe. Y saber que la raíz está basada en un así dice Jehová. Y que Cristo es el que hace florecer todos los dones en cada uno de nosotros. Que tiene dispuesto el Espíritu Santo para que nos inquiete a estudiar su palabra a profundidad. Que a veces leemos el Génesis, leemos el Apocalipsis, queremos coger antes de gatear y no tenemos rumbo. Que hay profecías en la Biblia que la iglesia las tiene que sostener y presentar hacia adelante. Gloria a Dios por eso. Porque si no, el pueblo vive en loquera, para allá y para acá, y no sabe tomar decisiones. Pero Dios quiere que tú le aceptes como creador, como redentor, como tu reposo. Porque realmente quien nos da el reposo es Cristo Jesús. Las horas siguen 24, el sol sigue calentando, si llueve, llueve. Pero usted tiene que hacer la diferencia. En su vida y en mi vida, cada uno de nosotros tiene que hacer la diferencia. Hoy es el santo sábado de Dios. Hoy mi vocación se cambia para glorificar totalmente ¿a quién? A Dios. Soy médico, soy enfermero, soy policía, soy lo que sea, pero yo voy para la iglesia en el nombre del Señor. Yo me quiero congregar con el Señor. No puedo llegar, pero yo voy a estar en comunión con Él, donde quiera que me encuentre. Y usted verá que cada uno de nosotros va a dar frutos para gloria y honra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Este mensaje no se acaba, pero el tiempo se acaba. La palabra de Dios no tiene final, ¿verdad que no? Así que la vamos a estudiar por toda la que es. Pero haga preparativos para que en el momento que el Señor venga, yo esté aquí, mire, listo para que me lleve a las mansiones ¿qué? Celestiales. Y de ahí en adelante vamos a seguir estudiando para gloria de su nombre. Y para que nosotros veamos que Dios es un Dios que promete y cumple. Veremos el Edén nuevamente. Por ahí los jardines que hay nos ayudan a comprender el gran amor de Dios. Pero Dios va a perfeccionar este mundo haciéndolo nuevo. Y va a perfeccionar los cielos haciéndolos nuevos. Y nos va a dar ese Edén para que lo disfrutemos por la eternidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos disfrutar de ese Edén restaurado? Muy bien, así que ¿a quién tenemos que acudir? A Dios, a su palabra y seguir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Que Dios les bendiga. 32. En tu santuario, donde santos te rinden olor. Tu gran nombre en la santidad de tu presencia, alabo, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de venir a adorar a tu santo templo, sabiendo que estamos fuera de ese Edén, pero con la oportunidad de entrar nuevamente a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, a través de ese gran sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario y a través de su intercesión en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Así, Padre, reconocemos tu dominio sobre toda
potestad, sobre todo principado, y permite que podamos permitirte reinar en nuestras vidas, que es lo más importante para que pueda ser nuestra vida transformada a tu imagen y semejanza. Y que cuando tú vengas, complete lo que nos falta y nos lleves a las mansiones celestiales y nos hagas partícipe de ese milenio y también de la tierra nueva prometida, de los cielos nuevos prometidos y de ese Edén restaurado. Así, Padre, que nuestro corazón rebose de alegría y de agradecimiento en este tu santo día y alabe tu nombre por ocupación, Señor, pero libremente, porque sabemos que tú nos das libertad de adorarte en espíritu y en verdad. Bendícete a tu iglesia, las visitas en medio nuestro, y haznos, Señor, reconocer que todavía quedan horas sagradas de tu santo sábado. Así ayúdanos para que hablemos lo que tengamos que hablar conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ah.